ya Gonzalo, pero queremos hablar con un economista respecto a la actuación o los trabajos que está haciendo Martín Guzmán en el Fondo Monetario Internacional y de qué manera el avance de estas conversaciones tiene o no que ver con este proyecto de ley que se va a tratar en el Congreso. ¿Qué tal, Federico? Gracias por venir. Dale, un placer. ¿Por qué estoy uniendo una cosa con otra? Porque por allí se estaba hablando de que hay detalles que Guzmán no podía darle al Fondo Monetario hasta que no se apruebe esta ley de reestructuración de la deuda. ¿Esto es así? Sí, digamos que tanto para el fondo como para los tenedores de deuda, los acreedores privados, hay mucha incertidumbre en torno a cómo va a ser el programa económico y cómo va a ser la reestructuración de la deuda. Claro. Más allá de lo que tiene esta ley, este proyecto de ley en términos de comisiones a los bancos, plazos, marco jurídico, ¿no? Y acá lo importante es señalar que es muy difícil pensar en una recuperación del bolsillo del consumidor y en una baja de las tasas de interés de las pymes si no hay un resultado exitoso de la negociación de la deuda. La negociación de la deuda es un evento bisagra. Sí. No podemos pensar en una estabilización macroeconómica si no hay un resultado exitoso en términos de la negociación de la deuda. Por eso es tan importante. Y el termómetro no es solamente el riesgo país, sino el dólar que está, el dólar informal, el dólar de la brecha, que ya está contado con liqui en la zona de 83, 84. Si no hay un buen resultado, esa brecha se puede seguir escapando. Si se sigue escapando, todas las expectativas de los agentes van a ir con el dólar de la brecha y no con el dólar oficial, que es el que el gobierno y el Banco Central pueden mantener quieto porque estás en un contexto de Hoy cepo. en día, ¿quién se maneja con el dólar oficial? Bueno, los importadores pueden acceder. Los exportadores también, deduciendo las retenciones. Sí. Lo que es financiero va por el canal del dólar informal. Ahora, el problema es que si eso se empieza a disparar y la brecha empieza a escalar, todos van a pensar de que el dólar oficial en algún momento va a ir al dólar de la brecha. Exacto. Y ahí es cuando el programa de contingencia que hoy tiene el gobierno, congelar dólar, tarifas y combustibles, como una anestesia para contener la inflación, pierde eficiencia en coordinar expectativas. ¿Cuánto puede durar esta suerte de anestesia? Esa anestesia va a durar y va a perdurar en términos de lo que dure la negociación de la deuda. Por eso es tan importante que haya resultados, que haya expectativa favorable en torno a la negociación de la deuda. Es lo que se está dilatando y está generando incertidumbre. Y el riesgo de la provincia de Buenos Aires, si la provincia de Buenos Aires no logra un acuerdo con los acreedores y se llega a un default, eso sería un escenario de riesgo. Claro. Porque podría complicar más el precio de los bonos, podría presionar más en la brecha, podría presionar más en el riesgo país, y eso sería un escenario de riesgo en un contexto muy vulnerable. A mi entender, el gobierno no debería dejarla caer si no se llega a un acuerdo. Ahora, claramente, en un contexto de negociación, no puede estar la expectativa de que la nación va a salvar a la provincia, si no, no hay forma de negociar con los acreedores. ¿En cuánto está el riesgo país, Federico? Y está arriba de 2.000 puntos básicos. Hace semanas ha llegado a 1.800, porque en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva Guzmán dio señales de que se va a tratar de manejar el déficit fiscal, sobre todo al desindexar jubilaciones de la inflación pasada y toda la carga tributaria que puso, que claramente eso tiene un efecto negativo, pero digamos, el riesgo que genera el tema de la provincia de Buenos Aires, la dilatación del tiempo en la negociación de la deuda, no hay señales. Todo eso está jugando una mala pasada en un contexto macro muy vulnerable y pasó factura en el riesgo país y en la brecha cambiaria. ¿Cuál es el escenario que se nos presenta con el Fondo Monetario, ¿no? Y escuchando las noticias económicas yo pensaba, digo, ¿cómo le cambió la situación, cómo le cambiaron los interlocutores y los proyectos y las respuestas al Fondo Monetario? Tal vez ya están acostumbrados y a uno les sorprende y ellos están acostumbrados, ¿no? Pero de pronto de tener a un equipo de gobierno de Macri diciendo vamos a hacer los deberes, vienen con un equipo de gobierno que dice nosotros les vamos a contar cuál es el plan para pagarles a ustedes. ¿Y cuál es el escenario que se presenta? ¿Qué tipo de respuesta nos puede dar el Fondo Monetario? Digamos, en el mejor de los sentidos y en el peor. Yo creo que en el mejor de los sentidos, el fondo lo que está ahora es tratando de ver hacia dónde va el programa económico. Está escuchando. Claramente que ahora el que marca la cancha es el gobierno, a diferencia de la gestión anterior, como marcás muy bien. Y hay incertidumbre sobre eso. Entonces, yo creo que el fondo está, digamos, tiene buenas señales en ese sentido. Va a acompañar si hay una negociación de la deuda, digamos, que tenga un buen resultado, pero mientras tanto haya detrás un programa económico que cierre fiscalmente y en lo monetario. Esa es la clave. No hay forma de poner plata en el bolsillo a la gente con emisión monetaria si no se tiene una negociación exitosa de la deuda.
Eso es clave para que se entienda muy bien, ¿no? Y el fondo me parece lo que necesita es, bueno, hacer los deberes fiscales, porque si no, para yo entrar en un aval en la negociación con los acreedores, voy a exigirte una quita más fuerte. Y una quita más fuerte puede complicar o extender más de la cuenta la negociación con los acreedores privados. Por eso está todo, digamos, conectado con todo. ¿Qué pasa si este proyecto de reestructuración de deuda no avanza en el Congreso? Eso sería una mala señal para el precio de los bonos, para el riesgo país y para la brecha cambiaria. Yo creo que se va a pasar, digamos, por el Congreso, pero todavía no tenemos señales en torno a cómo va a ser la reestructuración. Cómo se van a recortar los cupones, cómo se van a extender los plazos, va a haber quita o no de capital, cuál es el programa fiscal y monetario que está detrás. Por ahora el gobierno aplicó anestesia, congeló dólar, tarifas y combustibles para contener la inercia inflacionaria, pero eso no es un programa económico integral. Ahora se tiene que implementar el plan. Es anestesia y el gobierno no se debería engolosinar con congelar dólar y tarifas, porque eso va comiendo equilibrios macroeconómicos básicos y podría generar un problema. Por eso es clave tener la negociación de la deuda, porque eso permitiría al gobierno ir descongelando dólar y tarifas con menor impacto en inflación. Recién Guille hablaba del riesgo país y los 2.000 puntos. Y yo me pregunto si a esta altura ya nos tiene que preocupar o no, estar en 1.800, sí, 2.000. En esos rangos la situación sigue siendo la misma. No hay crédito para Argentina, no hay crédito barato para las pymes. Esa es la importancia del riesgo país y combinado con el termómetro de la brecha. Porque si el dólar informal se sigue escapando muy por arriba del dólar oficial, ahí lo que se empieza a arriesgar es la batalla contra la inflación y la recuperación del poder adquisitivo del salario. Esos son los dos termómetros que hay que mirar y que están muy relacionados con el termómetro de la negociación de la deuda. Riesgo país, acceso al financiamiento de empresas del soberano y el dólar de la brecha, que es, en definitiva, la capacidad de moderar la inflación. ¿Cuánto este dólar en sus distintas variables, ¿no? El dólar turista, el dólar blue, el dólar oficial. El dólar oficial, etcétera. ¿Cuánto está favoreciendo la especulación financiera, que es lo que justamente este gobierno quería evitar y trató de evitar tomando una serie de medidas? Sí, sobre todo bajando las tasas, etcétera. Bajando las tasas, sobre todo con el cepo fuerte que fue aplicado en la transición con el gobierno anterior. Claro, sí. Eso claramente está moderando, el impuesto al turismo y al ahorro también está moderando la salida de divisas por esa vía, pero, digamos, eso impide que los dólares se vayan. Lo que necesitamos es que entren dólares. Argentina, para crecer, para reactivar el salario, para bajar la tasa de interés, necesita generar dólares. Claro. Hoy las exportaciones no dan para eso, menos si le ponemos retenciones. Entonces, lo que necesitas es tener una buena negociación de la deuda para aflojar esa restricción de dólares que hoy pesa mucho sobre la economía. Bien. Federico, muy claro, y eso que son temas muy complejos a nivel económico, así que seguramente te vamos a volver a tener acá para ver cómo avanza la cuestión con el fondo y también en el Congreso de la Nación. Gracias. Un placer como siempre. Seguimos.